Buenos días. Me siento muy feliz de estar con ustedes en esta conferencia de mujeres a través de la tecnología. Yo soy la hermana Carmen Montejo y tengo 3 hijas. Pertenezco a la Estaca Tacubaya y sirvo en la organización de las mujeres jóvenes del barrio, lo cual me encanta. Agradezco a las hermanas del comité de la organización de la conferencia de mujeres que me hayan invitado a participar en esta magnífica conferencia. Hemos podido disfrutar de mensajes maravillosos en estos días. El tema que se me asignó fue el perdón, a lo cual llamé a mi mensaje Encontrando el camino hacia el perdón. Existen 2 relatos en las Escrituras que involucran a mujeres y que me parecen muy similares. Permítanme compartirlos. En Juan 4 leemos de una experiencia inusual para una mujer samaritana. Estando ella sacando agua de un pozo, un varón judío que se encontraba ahí le pidió simple y llanamente: dame de beber. Jesús de Nazaret era quien solicitaba el vital líquido. Después de una breve conversación con ella y de manifestar su maravillosa misión redentora, ahora ella le solicitó beber del agua viva que este varón le ofrecía. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer explicó que no tenía uno, a lo que Jesús respondió: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Sorprendida la mujer, corrió a la ciudad dando voces: ¿no será este el Cristo? En el capítulo 8 de Juan encontramos este clásico relato del Salvador, la mujer que fue encontrada en adulterio y que, a sugerencia de los fariseos, debía ser apedreada hasta morir. Después de despedir a la multitud de una manera épica y sabia, Cristo se centró en aquella cuyo pecado se reflejaba en su rostro mismo. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Existe mucha similitud en ambos casos. Las 2 mujeres se encontraban en una situación espiritual peligrosa. La samaritana parecía no reconocer la magnitud de su falta, adulterio, y la mujer en el templo, de hecho, estuvo a punto de morir en pecado. En ambos casos, desde una firme pero amorosa llamada de atención. Pero más allá de la forma en que ellas fueron a parar frente a Cristo, ambas recibieron la misma dirección espiritual. La mujer en el templo de manera directa: ve y no peques más. Y la mujer en el pozo de manera implícita en su exclamación: ¿no será este el Cristo? ¿Qué era aquello que estas mujeres necesitaban? ¿Cuál era la necesidad espiritual que apremiaba sus almas en desgracia? En ambos casos es lo mismo. Ellas necesitaban la seguridad y paz que proviene solamente del perdón. Existe un tercer relato en el que se detalla el camino que se debe de recorrer para alcanzar el perdón deseado. Lucas nos informa sobre otro episodio en la vida del Salvador que involucra a una mujer. En el capítulo 7 leemos que Simón el fariseo invitó al Salvador a pasar a su casa. Al llegar, se sentó a la mesa. Y he aquí, una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Sorprendidos por tal escena, una pecadora tocando a tan noble maestro, muchos murmuraban. El Salvador entonces procedió a relatar una parábola cuya enseñanza es simple y poderosa. El que mucho ama recibe perdón de sus muchos pecados. En este ejemplo en particular encuentro este patrón
que la mujer mencionada siguió para obtener el perdón. Primero, leemos que en cuanto supo que estaba a la mesa de aquel fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Este hecho en sí nos demuestra que aquella mujer actuó en base a la fe. Confiaba que podría obtener el perdón de sus pecados si pudiera estar cerca del Salvador. Así que la fe es el inicio. De hecho, las últimas palabras de Cristo a la mujer son: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Segundo, sin importar los comentarios, el lugar o la situación, ella ungió al Salvador con el perfume y enjugó sus pies con lágrimas y su cabello. El buscar al Salvador es un acto necesario en el camino para obtener el perdón. Debemos buscarlos en nuestras acciones específicas. La mujer prestó servicio reverente y humilde. Entonces, hermanas, ¿qué deberíamos hacer nosotras al actuar para servir reverente y humildemente a nuestro Salvador? Tercero, el amor es esencial. Es esencial en el proceso de obtener el perdón. Cristo hace referencia a esto cuando dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. El amor nos lleva a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestra forma de pensar. El amor cambia de hecho nuestros corazones. Es razonable pensar que es necesario tener este amor por Dios, por Cristo y por uno mismo cuando estamos en el camino del arrepentimiento para obtener el perdón. Hablar de encontrar el perdón de nuestros pecados es hablar también del arrepentimiento, la expiación de Jesucristo y de las ordenanzas de salvación. Y también entender el hecho de que nuestro estado caído nos facilita el hecho de hacer cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y cuando lo hacemos, nos alejamos de Él y de la posibilidad de llegar a ser exactamente igual a nuestro Padre y nuestra Madre Celestial. Pero, ¿cómo es que estos tres elementos se unen para nuestro beneficio? ¿Cómo es que accedemos al poder habilitador que proporciona la expiación de Cristo para ser limpios del todo? Como ya mencioné antes, la fe es el inicio. En su experiencia personal, Alma Hijo habla del tormento espiritual y mental que padeció antes de obtener el perdón de sus pecados. Alma dice: pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentado por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Fin de la cita. Su dolor debió haber sido intenso y penoso, pero todo cambia cuando la fe aparece. Él continúa diciendo: y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi Padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Fin de la cita. Estas líneas son suficientes para entender que no existía en Alma la creencia de Cristo y por tal motivo no había en él fe alguna. Continúa diciendo: al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y, oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores.
Sí. Por otra parte, no pudo haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. La fe en Cristo es necesaria para arrepentirnos y alcanzar el perdón. Debemos creer en que Cristo tiene todo poder para limpiarnos de todo lo que esté mal en nosotras. Debemos confiar en que su sacrificio redentor es suficiente, infinito y eterno, que alcanza a todos los hijos e hijas de Dios. Incluso, hermanas, nos alcanza a todas nosotras. Yo no puedo entender cómo es que esto funciona. ¿Cómo es posible que Cristo pudiera cargar con los pecados de todas nosotras? El mismo alma lo explica de esta manera. El Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. La expiación de Cristo logra este efecto en nosotras. La fe es necesaria. Ahora, este poder salvador, si bien borra nuestras transgresiones, por sí solo no puede tener efecto. Es el arrepentimiento, la manifestación personal que debemos realizar en busca del perdón que viene por la expiación de Cristo. Quisiera compartir con ustedes lo que el Elder Reynolds nos enseña sobre el arrepentimiento para obtener el perdón. Cuando tenía 12 años, mi familia vivía en Gothenburg, una ciudad costera en el sur de Suecia. Hace 50 años atrás asistíamos a la iglesia en una casa grande remodelada. Un domingo mi amigo Stefan, el único otro diácono de la rama, me dio la bienvenida a la iglesia con algo de emoción. Fuimos a un cuarto adjunto a la capilla y él sacó un gran cohete y unos fósforos. En un acto de picardía juvenil, lo tomé y encendí la mecha. Intenté apagarla antes de que explotara, pero se me cayó cuando me quemé los dedos al intentarlo. Stefan y yo mirábamos con horror cómo ésta seguía ardiendo. El cohete explotó y el humo de azufre llenó la zona de ampliación y la capilla. Nos apresuramos a limpiar los restos y abrimos las ventanas para tratar de eliminar el olor, esperando ingenuamente que nadie lo notara. Afortunadamente, nadie resultó lesionado ni hubo daños. Cuando los miembros llegaron a la reunión, sí notaron el intenso olor. Era imposible no notarlo y distrajo la naturaleza sagrada de la reunión. Debido a que solo había 2 diáconos y en lo que podría describirse como un pensamiento de disociación, repartí la Santa Cena, pero no me sentí digno de tomarla. Cuando se me ofreció la bandeja, no tomé el pan ni el agua. Me sentía horrible. Estaba avergonzado y sabía que lo hecho había ofendido a Dios. Después de la reunión, el presidente de la rama, Frank Lemberg, un distinguido hombre mayor de cabello gris, me pidió ir a su oficina. Después de sentarme, él me miró con bondad y dijo que notó que yo no había participado de la Santa Cena. Me preguntó por qué. Sospeché que él lo sabía. Estaba seguro que todos sabían lo que había hecho. Después de decírselo, me preguntó cómo me sentía. Mientras lloraba, le dije con voz entrecortada que lo sentía y que sabía que había decepcionado a Dios. El presidente Lindbergh abrió un ejemplar desgastado de Doctrinas y Convenios y me pidió que leyera algunos versículos subrayados. Leí lo siguiente en voz alta. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Nunca olvidaré la sonrisa compasiva del presidente Lindbergh cuando levanté la vista, luego de haber terminado de leer. Con algo de emoción me dijo que sentía que estaría bien que yo volviera a tomar la Santa Cena. Cuando salí de su oficina sentí un gozo indescriptible.
Tal gozo es uno de los resultados inherentes del arrepentimiento. Jesucristo puede perdonar porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Nuestro Redentor elige perdonar debido a su compasión y amor incomparables. Nuestro Salvador desea perdonar porque ese es uno de sus atributos divinos. Y como Él es el buen pastor, está gozoso cuando elegimos. Los invito a sentir más gozo en su vida. Gozo en el conocimiento de que la expiación de Jesucristo es verdadera. Gozo en la capacidad, disposición y deseo de perdonar del Salvador. Y gozo al elegir arrepentirse. En el nombre de Jesucristo. Amén. La guía para el estudio de las Escrituras describe el arrepentimiento como un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. En la conferencia general, en abril del 2019, en la sesión general del sacerdocio, el presidente Nelson describió: por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu e incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensemos, servimos, invertimos el tiempo, tratamos a nuestra esposa, enseñamos a nuestros hijos y aún cómo cuidamos nuestro cuerpo. Fin de la cita. Y con respecto al poder de la expiación del Salvador, la fe y el arrepentimiento, él también dijo: nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Fin de la cita. Dado que el arrepentimiento es un proceso, debemos llevar a cabo tal proceso a lo largo de nuestra vida, sumando a este el poder de la fe en Cristo. Seguro habrá momentos en que la carga de nuestras decisiones sea mayúscula. También puede ocurrir que nuestras actitudes y tendencias nos hagan sentir o pensar que el cambiar a razón del arrepentimiento es imposible. Hermanas, esto es un sutil y peligroso engaño de Satanás. Él busca que asociemos el arrepentimiento con dolor, vergüenza, rechazo, cuando es todo lo contrario. El alma acongojada recibe alivio al comienzo mismo del arrepentimiento. Si bien el perdón llegará después, el alivio y la esperanza tocan a la puerta del corazón de aquellos que han comenzado a buscar el perdón mediante el arrepentimiento. ¿Cómo logramos entonces que nuestro arrepentimiento sincero se conecte con el poder infinito de la expiación del Salvador? En la sección 84 de Doctrina y Convenios, el Señor nos enseña cómo lograr esta conexión salvadora. Dice: y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave de conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Fin de la cita. Es mediante las ordenanzas que el poder de la divinidad, es decir, el poder de Dios, se manifiesta. Hablando particularmente, hermanas, es la Santa Cena, la ordenanza por mandamiento que nos permite conectar nuestro arrepentimiento con la expiación del Salvador, lo que trae a nuestras almas el anhelado perdón de los pecados. Nos hace sentir libres, limpias,
consoladas y plenas. Es en ese momento, que dura un par de minutos cada semana, el que nos permite vislumbrar la realidad tangible del infinito amor de Dios por nosotras, sus hijas. Qué importante es entonces arrepentirnos. Qué importante es entonces participar de la Santa Cena. Qué maravilloso es recibir el perdón de nuestras faltas. Queridas hermanas, tenemos una oportunidad cada día para cambiar, para ser mejores, para modificar nuestra conducta, nuestro entendimiento. Tenemos una oportunidad cada día para arrepentirnos. Y de igual manera, tenemos una oportunidad continua de deshacernos de todo lo que esté mal en nosotras al participar de los sacramentos. Yo les aseguro que esta ecuación espiritual, arrepentimiento, Santa Cena, expiación del Salvador, funciona. Yo misma he comprobado en mi vida. Mi invitación en esta parte de mi mensaje es que ustedes y yo podamos, primero, aumentar nuestra fe en Dios, en su plan, en Cristo y en su expiación. Segundo, buscar arrepentirnos y en el proceso hacer cambios sustanciales. Tercero, participemos de la Santa Cena cada vez que podamos. Ahora, hermanas, deseo tocar el mismo tema, pero desde un enfoque diferente. Antes, quisiera pedir a cada una de ustedes que pueda ponerse de pie y mientras escuchan el siguiente himno, pueden descansar un poco, estirarse y pensar en la letra del mismo. Yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Me tienta a veces el mal a obrar, mas la voz del Espíritu me empieza a hablar. Dice: ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Yo sirvo a mis amigos y al prójimo con amor. Espero con gozo el regreso de Cristo mi Salvador. Si siempre recuerdo lo que Él enseñó, la voz de su Espíritu le habla a mi corazón. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. La experiencia mortal no solo nos trae la posibilidad de equivocarnos, además trae a nuestras vidas las consecuencias buenas y malas de las decisiones que otros toman en sus propias vidas. Es común que estas consecuencias nos ocasionen incertidumbre, preocupación y dolor. En otros momentos, situaciones cotidianas, formas diferentes de pensar y conversaciones fuera de control y malentendidos
puede igualmente producirnos sufrimiento y pena. ¿Debo perdonar a quien me ha ofendido, a quien ha traído tanto dolor a mi corazón? ¿Debo conceder el perdón a quienes cuyas acciones llenan de angustia y rencor mi alma? Aún más, ¿debo perdonar a aquellos que a sabiendas que los amo me hieren de manera intencional? Las relaciones humanas están repletas de estas situaciones y de estas interrogantes. El mundo enseña que la norma es ojo por ojo, diente por diente y ofensa por ofensa. Que está bien tomar revancha, incluso venganza sobre aquellos que nos han ofendido. Por supuesto, la perspectiva del Salvador es mucho más elevada y santa. Y cito, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fin de la cita. ¿Qué comisión tan grande nos ha dado nuestro Salvador? Podría sonar desafiante, imposible, incluso hasta injusto. ¿Cómo puedo amar, bendecir, hacer el bien y orar por aquellos que me han ofendido o hecho daño? ¿Es injusto lo que me pide el Señor? ¿Dónde encuentro la fuerza y la paz para cumplir con este mandamiento? Jesucristo mismo es la respuesta. Es por medio de Él, a través de Él y gracias a Él que podemos elevarnos por encima de todo lo mundano y llegar a ser nuevas criaturas. Él prometió hacernos descansar cuando el peso de nuestra carga es depositado en Él. Cuando el peso del dolor esté agobiándonos, depositemos esa carga en el Salvador. Dejemos que Él lleve ese dolor. Entonces encontraremos fuerza y valor para perdonar. En los últimos días, el Señor ha hablado con respecto al perdón. En este caso, sus palabras son más directas y a la vez sencillas. Él dice, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Fin de la cita. Dios tiene la facultad y poder de decidir a quién perdonará, pero a nosotras nos es requerido perdonar a todos y a todas. Incluso se nos pide perdonar más de una vez a la misma persona. El Salvador lo enseñó así a Pedro. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo, eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanas, espero que no me malinterpreten. El perdonar no es lo mismo que el consentir una conducta pecaminosa, destructiva, perniciosa y abusiva sobre nosotras. Eso es algo que nunca debería ocurrir y un tema distinto a tratar. Se trata de sanar a través de conceder el perdón. Se trata de vivir de una manera más santa, a semejanza de Cristo, por el hecho de perdonar. Se trata de aligerar nuestro corazón dejando de lado los sentimientos que acompañan la falta de perdón. Se trata de obedecer un mandamiento que traerá en sí mismo una bendición. El perdonar también es cuestión de tiempo. Debe tomar tiempo, pero no caigamos en la tentación de dejar pasar mucho tiempo. Entre más confiemos en Cristo y busquemos su ayuda, más pronto podemos perdonar. Entonces el alivio llegará también con más rapidez. Otra idea cruza por mi mente. Pareciera que no tiene relación con este tema, pero desde mi parecer, en muchos de los casos en los que Satanás nos convence de no extender el perdón, él utiliza una técnica bastante engañosa y peligrosa. Mientras ministraba a los nefitas, el Salvador enseñó, y cito, de cierto os digo, no juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Al parafrasear esta escritura diríamos, porque con la medida que perdones, se os perdonará a vosotros. El perdón es algo bilateral. Lo necesitamos recibir tanto como lo debemos conceder. Por último, al pensar en este momento de presentarme ante Dios en el último día, en este proceso único de estar frente al Padre para ser juzgada con Cristo como mi abogado, viene a mi mente la pregunta, en este momento, ¿qué es lo que yo pudiera desear del Padre? ¿Qué es lo único que le pediría? ¿Tiempo? ¿Paciencia? ¿Salud? No. Creo que lo único que pediré será misericordia para recibir el perdón que quiero para poder entrar en su presencia. Al final, hermanas, recibir la redención de nuestra alma es el resultado de una vida centrada en Cristo, de la observancia a los convenios, del poder redentor de la expiación del Salvador y del perdón concedido por el Padre Celestial. El perdón es alcanzable, hermanas. Con excepción del negar el Espíritu, cualquier otro pecado puede ser perdonado. Si bien el asesinato es un pecado muy grave, así como la falta de castidad, la expiación de Jesucristo puede alcanzar el alma penitente de quienes estén dispuestos a recorrer el difícil camino del arrepentimiento para alcanzar el perdón. Antes de compartir mi testimonio, quisiera contestar una o dos preguntas que he recibido.
Para ello, utilizaré los principios de los que he hablado. También debo mencionar que muchas otras preguntas que recibí he tratado de responderlas a través de mi mensaje. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo puedo perdonar a alguien cuando aún me causa dolor el daño? Debemos recordar que la fuente de toda paz es el Salvador. Él es quien a través de su expiación llenará de tranquilidad y consuelo nuestra alma dolorida. Entre más rápido busquemos la ayuda del Señor, será más sencillo extender el perdón. Segunda pregunta. ¿Cómo sentir que Dios ha perdonado mis pecados? Indudablemente existe un sentimiento inequívoco de paz y amor. Es un sentimiento que nos hace saber que ya todo está bien. Ahora, aun cuando recibimos ese sentimiento que viene por el Espíritu Santo, no significa que no nos sintamos mal nosotras mismas. Pero esto último viene por nuestra condición humana. La mejor forma de saber que Dios ya nos perdonó es porque recibimos los frutos del Espíritu Santo, como amor, paz, paciencia, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo sé, hermanas, yo sé que el Señor nos ama. Él verdaderamente desea que seamos felices aquí en la tierra, que vivamos con paz y armonía. Él quiere que podamos regresar a su presencia y disfrutar de vivir en nuestro hogar celestial. Sé con toda seguridad que Él perdonará nuestras faltas y tal como lo dice la Escritura, Él nos promete que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sé que Él está vivo y que pagó por cada una de mis faltas y que si me esfuerzo lo suficiente, podré verlo nuevamente. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo